Bien, pues nos encontramos en el Centro Cultural Padre Manuel y estamos aquí con la embajadora de Hungría en España, con Enikö Győri, con motivo del 60 aniversario de la Revolución Húngara. En primer lugar, doña Enikö Győri, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos concedido esta entrevista. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bien, en primer lugar vamos a hablar del hecho que nos ocupa, qué supuso para Hungría en su momento esta revolución de la libertad. Sí, este año estamos celebrando el 60º aniversario de nuestra revolución, que era una lucha por la libertad y por la independencia. Hace 60 años los chavales de Budapest, pues estudiantes, obreros, intelectuales, todos juntos dijeron que ya basta de la opresión comunista, basta de deber vivir en un país ocupado, un país dominado por los tanques soviéticos, y quisiéramos determinar nosotros mismos qué pasa en Hungría y tener libertad. Pues esto era un anhelo muy fuerte por la libertad, que duró lamentablemente solo 12 días. La revolución estalló el 23 de octubre de 1956, cuando los tanques rusos aún estaban presentes por las calles. A la gente, la policía secreta comunista sí que disparó, tuvimos muchas víctimas, pero al inicio la Unión Soviética hesitó qué hacer, y cuando la gente ya empezó a pensar que bueno, podríamos determinar nuestro propio destino, y el gobierno de aquel entonces húngaro declaró la independencia, la neutralidad, pues aquel entonces lamentablemente la decisión en Moscú ya se tomó, que los tanques rusos van a regresar, y el 4 de noviembre prácticamente aplastaron la revolución. Y estos chicos, era un acto muy fuerte de heroísmo, prácticamente eran chavales, casi niños, que con una sola arma o con manos desnudas combatieron con los tanques soviéticos. No era una lucha equilibrada, pero para ellos no hubo nada más precioso que la libertad, y no miraron qué precio pagan por esto. Pues este sueño no se realizó aquel entonces, porque los comunistas establecieron un gobierno de títeres prácticamente, comunistas con el apoyo de los tanques soviéticos. Pero esto era, podemos decir, la primera grieta en el muro de Berlín, en el bloque soviético, pero tuvimos que esperar unos cuantos años, hasta 89, hasta la caída del muro, la caída del telón de acero, hasta cuando los húngaros sí que podían realizar su sueño, la libertad. Muy bien, con motivo de este hecho, aquí en este edificio podemos ver una exposición, ¿no? Háblanos un poco de esta exposición. Exacto, pues preparamos una exposición itinerante, es decir, intentamos llevarlo en varios lugares de España, que presentan escenas de la revolución, presentan cuadros de los acontecimientos de Budapest, hablando un poco del destino de los húngaros, de los héroes, mostrando qué impacto tenía la revolución al mundo, porque el mundo demostró una gran solidaridad, un gran acto de emoción, de conmoción, sobre todo porque duró todo muy poco. Y también añadimos unas imágenes de la prensa española de aquel entonces. Hicimos algo de investigación, porque es una historia que hasta ahora no fue descubierta, y prácticamente estamos en el último momento para poder recordar, para poder coleccionar la memoria de todos aquellos quienes lo vivían, o en Hungría o en España. Mucha gente tenía que salir de Hungría, porque si se quedan, entonces hubieran tenido que sufrir represalias. Más de 200.000 personas tenían que salir. Tuvimos miles de víctimas por las calles, caídos,
y las represalias eran muy duras porque sin procesos justos legales mataron, ahorcaron más de 200 personas. Quienes salieron de Hungría, estos 200.000 personas, pues fueron al primer país seguro, donde por meses tenían que esperar en campos de refugiados cerrados, y de allí les repartieron entre países que les acogieron. España, con el régimen de Franco, no le asignaron ninguna cuota, pero unos cuantos sí que llegaron hasta aquí, entre ellos unos muy famosos. Basta recordar el equipo de oro de fútbol de Hungría, que era el Dream Team de aquel entonces, con Puskás, Kocsis, Tibor y otros jugadores emblemáticos. Estos tres pues eran todos jugadores del Honvéd, y al Honvéd le tocó jugar un partido contra el Atlético de Bilbao, pero el partido no se podía jugar en Hungría por la revolución, se jugó en Viena, y después una gran parte de los jugadores decidió no regresar porque querían vivir en la libertad, ya no hubieran podido soportar vivir bajo la opresión. Y con la ayuda de Santiago Bernabéu, con la ayuda de Laszlo Kubala, quien dejó el país unos años antes, pues los grandes equipos de España de aquel entonces, que siguen siendo los grandes equipos de ahora, el Real Madrid y el Barça, pues les acogieron, y ellos después eran las estrellas de estos magníficos equipos aquí. El próximo lunes vamos a hacer un acto en el Bernabéu en memoria de Ferenc Pancho Puskás, recordando el 10º aniversario de su fallecimiento, que era un héroe para nosotros y llegó a ser un héroe, una estrella para los españoles, un lazo importante entre nuestras naciones. Muy bien, hablemos un poquito de Hungría hoy. ¿Es un país de la Unión Europea, es un país de la OTAN, es un país abierto al mundo, al turismo? No sé. Exacto, pues el gran sueño de la libertad se realizó, como lo he dicho, con la caída del muro, y en 2004 entramos en la familia europea política, en la Unión Europea, somos socios orgullosos. Claramente, de vez en cuando criticamos siendo un pueblo rebelde, pero esto no es contra Europa, pero para mejorarlo. Y es un país abierto, acogedor. Gracias a Dios, los turistas vienen de todas partes, muchos españoles nos están descubriendo. Hay conexión directa entre varias ciudades españolas, incluso Málaga-Budapest, conexión directa con vuelo barato. Si alguien está acostumbrado a alojarse en hoteles españoles, pues los encuentra en Budapest, NH, Eurostar, Iberostar, todos están allí y con buena experiencia. Y pasando por las calles de Budapest, pues gracias a Dios hay muchos españoles. Creo que somos un país atractivo, que ofrece muchas curiosidades, sobre todo si puedo mencionar el castillo de Buda, los puentes, el panorama, la vista del Danubio, el Parlamento, que es uno de los más grandes y más preciosos del mundo, la Plaza de Héroes con 2 colecciones importantes. Nuestra colección, las mejores obras de nuestro Museo de Bellas Artes van a venir en España en febrero próximo, porque la Thyssen de Madrid quiere celebrar su 25º aniversario de su existencia con esta colección. Y para último mencionaría los baños termales, los spas, que son ya los turcos construyeron sus primeros baños, que hay que venir, y yo les recomiendo que vengan para descubrirnos aún más, y sin olvidar sobre los vinos y la comida excelente para descubrir nuevos sabores. Muy bien. ¿Cuál es la relación con España? ¿Cómo es la relación entre España y Hungría? Pues tenemos una relación muy amistosa, muy buena. Claramente cooperamos mucho dentro de la Unión Europea.
Estamos a los dos extremos de la misma Unión Europea, pero compartimos los mismos valores, intereses, y como a mí me encanta la mentalidad española, yo me encuentro muy bien en este país, siendo los dos países abiertos, con una mentalidad abierta, mucho interés para poder escuchar a los demás. Así pues yo creo que las relaciones son excelentes. El comercio está creciendo. Solo el año pasado el volumen del comercio creció del 25%. En cuanto a las inversiones españolas en Hungría, pues no es España uno de los mayores inversores, pero sí yo veo gran futuro en esto, porque invirtiendo en Hungría, si alguien lo hace, pues está muy cerca a otros países. En Europa Central, pues en 200, 300 kilómetros, en 2-3 horas ya puedes cruzar 5 países. Y como tenemos una gran concentración de industria moderna, grandes empresas se establecieron allí porque les ofrecemos buenas condiciones, pues yo creo que también de punto de vista de negocios vale la pena venir a descubrirnos. Muy bien. Y ya para terminar, me gustaría que nos hablara un poco sobre Estepona. ¿Qué le parece la ciudad? ¿Cómo se encuentra aquí? Bueno, no es la primera vez que vengo, es una ciudad estupenda. Además, nuestra muy pequeña comunidad húngara se encuentra muy bien aquí. Yo aprecio mucho el trabajo del señor alcalde. Era un honor para mí venir el año pasado para inaugurar una rotonda dedicada a mi país, al lado de la calle Budapest, en una nueva urbanización de Estepona. Tenéis una playa fantástica. Y creo que una vez el señor alcalde me mencionó como al menos 100 nacionalidades viven pacíficamente, muy a gusto en Estepona, y yo aprecio mucho este ambiente acogedor y todas las bellezas de esta fantástica ciudad. Bien, pues Enikő Győri, muchísimas gracias, embajadora de Hungría en España. Gracias por habernos atendido, por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en Estepona Televisión, y bienvenida a Estepona. Pues muchísimas gracias, y si alguien está interesado para venir a la exposición, pues lo encontrará aquí en el Centro Cultural. Muchas gracias.